¿Te has sentido intranquilo o preocupado y no sabes por qué? ¿Tienes dificultad para dormir durante la noche? Hola, soy Margarita Salinas y hoy quiero hablarte de la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es una reacción natural de nuestro organismo que lo prepara para enfrentar situaciones difíciles o de peligro. Es una emoción de angustia o de preocupación intensa que activa las alarmas de nuestro organismo para que éste pueda dar una respuesta de lucha o de escape. Por ejemplo, es esa sensación de nerviosismo que te recorre cuando tienes que dar un discurso, o ese miedo que sientes cuando vas por la calle y un carro te intercepta, o ese dolor en el estómago que te genera una discusión acalorada. Entonces, ¿por qué siento ansiedad? Bueno, hay al menos 3 factores que participan en este proceso. El cognitivo, que tiene que ver con la mente, el fisiológico y el conductual. Comencemos por lo que ocurre en nuestro cerebro. La ansiedad es una emoción y por lo tanto se genera en el sistema límbico, el cual es el encargado de producir y regular nuestras emociones. El sistema límbico, a través de sus estructuras, recibe la información de nuestros sentidos, las interpreta en emociones y luego les da una vía de escape a manera de síntomas. En una situación negativa o desagradable, esas sensaciones pasan a nuestro cerebro a manera de información, en donde es repartido a sus diferentes estructuras para ser interpretado como emoción. En este caso, la amígdala es la encargada de las emociones desagradables, de miedo o de ansiedad. La amígdala lo interpreta y lo envía al lugar de la memoria, que es el hipocampo. Allí será registrado como un recuerdo de ansiedad o de dolor. Por ejemplo, imagina que rompes con tu pareja en tu restaurante favorito y que experimentas sensaciones desagradables. Esas sensaciones son interpretadas por la amígdala como dolor, angustia o ansiedad y quedan registradas en tu memoria como un recuerdo de ansiedad. Ese recuerdo se activa cuando después tú quieres ir a ese mismo restaurante o quieres visitar otro restaurante. Entonces, ¿cómo se comporta la ansiedad en nuestro organismo? Bueno, esa emoción necesita ser gestionada por nuestro cuerpo, necesita una vía de escape. Por lo tanto, es enviado al hipotálamo, que junto con la hipófisis generan neurotransmisores y hormonas que a su vez envían señales a los órganos de nuestro cuerpo para que estos se activen y se pongan en estado de supervivencia. Esa reacción de nuestro organismo ante la ansiedad es lo que nosotros conocemos como síntomas. Entonces, ¿qué pasa en un evento ansioso? Bueno, pues nosotros podemos notar que en nuestro cuerpo las pupilas se nos pueden dilatar, o nuestra boca se reseca, o nuestras pulsaciones, nuestro ritmo cardíaco se acelera, empezamos a sudar, el estómago nos puede doler y otros muchos síntomas que se generan en un cuadro de ansiedad. ¿Y cómo afecta la ansiedad en mi conducta? Cuando una persona asocia los recuerdos de una situación desagradable que le generaron síntomas de ansiedad a una nueva situación que se parece mucho, es posible que vuelva a experimentar los mismos síntomas. Por lo tanto, esa persona puede dejar de hacer cosas o evitar hacer cosas que le generarán ansiedad. Es entonces cuando decimos que la ansiedad afecta a la conducta, cuando dejamos de hacer las cosas que nos gustan o evitamos hacer las cosas que nos gustan para no tener síntomas de ansiedad. Cuando esta emoción y sus síntomas se comienzan a presentar de manera recurrente en la vida de las personas, afectando sus funciones cotidianas y su bienestar, es cuando deja de ser útil y positiva y se torna en una enfermedad mental, lo que conocemos como trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad se da cuando las personas pierden la capacidad de gestionar sus emociones, de modo que su organismo queda en un estado de alerta constante, lo que hace que las situaciones sencillas se conviertan en situaciones difíciles. Entonces las personas comienzan a preocuparse de manera recurrente y sin descanso. El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza porque las personas no entienden la raíz de su ansiedad. Todo les preocupa, como su familia o su trabajo o sus amigos. Ellos sienten que una tragedia realmente puede pasar, lo que los hace estar irritables, cansados, quizás con tensión muscular y con problemas de insomnio.
En un ataque de pánico, el miedo y la angustia toman a las personas de manera repentina e intensa. La experiencia es tan abrumadora que las personas tienen la sensación de que realmente pueden morir en ese momento. La ansiedad por trauma se caracteriza porque su raíz es un evento aterrador e impactante. Quien lo padece revive la experiencia cuando se enfrenta a una situación similar. Esto le produce revivencias dolorosas y pesadillas. En el trastorno de ansiedad social, las personas sienten temor de relacionarse con otros, ya sea por timidez, vergüenza o por sentirse juzgados, lo que los lleva al aislamiento. Entonces, ¿qué puedo hacer para tratar mi ansiedad? El neuropsicólogo José Masson lo ilustra a través de la figura de un árbol, en donde el follaje representa los síntomas y la raíz el origen de la ansiedad. Él dice que para un correcto tratamiento se debe de buscar el origen de la enfermedad y no solamente tratar los síntomas. Para ir desde la raíz, primero debo de recordar que la ansiedad es natural y que puede ser tratada. Hacer una introspección para identificar el origen. Afrontar mis sensaciones y reconocer que necesito ayuda. Buscar un profesional de la salud que me guíe en técnicas de meditación y respiración para que pueda gestionar mis emociones. Y sobre todo, seguir con mis hábitos y seguir haciendo las cosas que más me gustan. La ansiedad es una emoción positiva de nuestro cuerpo que nos ayuda a enfrentar situaciones difíciles o de peligro. Se convierte en un trastorno cuando la sentimos de manera recurrente e interfiere con nuestra vida diaria. Los trastornos de ansiedad pueden ser tratados con ayuda de un profesional de la salud o mediante técnicas de meditación y respiración. Recuerda, no estás solo, tú puedes retomar el control de tu vida. Muchas gracias.